La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Según la tradición cristiana, hace más de 2000 años nació Jesús, el Hijo de Dios, en una pequeña localidad de Oriente Próximo, en Belén de Judea, hoy en Palestina, situada a unos escasos 9 kilómetros al sur de Jerusalén. La leyenda cuenta que José y María tuvieron que refugiarse allí al no encontrar posada en el mismo Jerusalén. El nacimiento de Jesús fue un hecho fundamental en la historia de la humanidad, pues de sus prédicas surgiría una de las religiones más importantes del mundo, el cristianismo, un hecho que recordamos cada año al celebrar la Navidad. Y en Navidad, uno de los elementos más distintivos es la recreación de la pequeña aldea donde nació Jesús, los llamados nacimientos, pesebres, portales o sencillamente, y tomando el nombre de la localidad, Belenes. Pero Belén, la ciudad propiamente dicha, si bien es cierto que está claramente marcada por la vida de Jesús, tiene una historia que desborda la vida del propio Jesús y nos lleva desde la edad de los metales hasta el actual conflicto palestino-israelí. Tendremos ocasión de hablar del posible nacimiento en Belén de otro destacado personaje bíblico, el rey David, del gran palacio que levantó Herodes en sus alrededores, el famosísimo por lo demás Herodión, del nacimiento de Jesús, que es inevitable cuando se habla de Belén, del paso de los persas que creyeron ver zoroastrianos en la Basílica de la Natividad, de los gasánidas, uno de los reinos árabes cristianos, de los cruzados que se hacían coronar en Belén, los reyes cruzados se hacían coronar en Belén, de los mamelucos que permitieron que los franciscanos se establecieran en aquel lugar y por último de los otomanos, en cuyo tiempo se estableció el statu quo que actualmente permite que las diferentes iglesias cristianas, es decir, los católicos, los ortodoxos, los armenios, etc., logren cierto equilibrio en su convivencia dentro de los recintos sagrados. Para recorrer esta historia que vamos a ver a continuación, una historia por lo demás muy sugerente, como habéis escuchado, y hasta cierto punto desconocida, más allá de lo que es propiamente el nacimiento de Jesucristo en Belén, lo vamos a hacer junto a Alberto Garín. Lo haremos en dos partes, eso sí, porque es una historia bastante larga y muy sustanciosa. Esta semana abordaremos la primera de las partes, la más lejana históricamente, y a la próxima nos pondremos con la segunda, que nos queda mucho más cerca desde el punto de vista temporal, pero que ya es historia de Tierra Santa por muy cerca que nos caiga. En español, Belén significa tres cosas, y tres cosas además bien distintas. La primera es un nombre de mujer, bastante común por lo menos en España. Belén, María Belén concretamente. Todos conocemos a alguien que se llama María Belén, por lo menos los españoles. La segunda es lo que ponemos en Navidades en muchas casas, que es un Belén, es decir, un nacimiento con su pesebre, sus vaquitas, el niño Jesús, la Virgen María, San José, etcétera, pastorcillos, ríos de papel de plata, etcétera. En algunas ocasiones incluso se crea sobre la marcha y se pone nieve en las montañas. Esa sería la segunda acepción. Y la tercera es una ciudad que hay al sur, una ciudad pequeñita que hay al sur de Jerusalén. Bueno, al sur, pegada a Jerusalén porque está realmente cerca. Se podría ir andando sin demasiados o en bicicleta sin demasiados problemas. Bien, pues os recordaba en la introducción que Belén sirve, esta ciudad dormitorio podríamos llamarla, una ciudad periférica de Jerusalén, sirve como modelo para la creación de los nacimientos, estos Belenes, es decir, está emparentada la segunda acepción con la tercera, que adornan la Navidad y que en muchas casas se ponen en España. Desde luego es bastante común, no solo en las casas, sino también en centros comerciales, en casi cualquier sitio, por supuesto en las iglesias, poner un Belén. Bien, aquí muchos de nuestros escuchas, los que estáis al otro lado, os preguntaréis, dada la ubicación geográfica de Belén, Belén está en el actual Israel, en Palestina, vamos, por decirlo así de una manera genérica, pegada directamente a un desierto, el desierto de Judea, que es un desierto bastante duro. Bien, evidentemente algo de frío hará en invierno,
pero no sé yo si eso de colocarle nieve a los belenes, en algunas ocasiones bastante nieve a los belenes, que más que un paisaje de Palestina parece un paisaje alpino, es del todo correcto. Y por suerte tenemos aquí a Alberto Garín, que conoce toda aquella zona, pues casi como su pueblo de Segovia. Lo ha estado muchas veces, la última vez hace poquito y me estuvo contando, pues nada, hace solo unos meses, y además vivió ahí en Jerusalén y me estuvo contando de cómo está el lugar. De hecho, aunque no lo creáis, Alberto es de estos que si mañana le ofreciesen irse a vivir a Jerusalén, lo haría sin dudarlo. No quiere vivir en Madrid, pero no le importaría lo más mínimo vivir en Jerusalén. Bueno, Alberto, muy buenas. Bienvenido de nuevo a la Contrahistoria. Hola Fernando, muchas gracias una vez más por invitarme. Bueno, esto de las nieves en los belenes, yo no sé pegado a ese desierto. Yo también he estado en Belén, evidentemente no tantas veces como tú, pero sí las suficientes como para ver o imaginar. Yo estaba allí solo en verano, pero para imaginar que allí nieve cae poca, ¿no? Lo que pasa es que sí que nieva. El clima de Belén se parece mucho al de Madrid. Estamos hablando de una ciudad que está a unos 800 metros sobre el nivel del mar. En invierno hace mucho frío y en ocasiones nieva. Es más, yo he estado en Belén en Navidad con una buena capa de nieve. Bueno, aquí en Madrid sabes que nevar es raro. Nosotros no tenemos un desierto al lado, mientras que a poco que salgas de Belén en dirección al Mar Muerto, ya sabes que el desierto que uno se encuentra ahí es un desierto implacable. Estás en Arabia, propiamente. Esa es la singularidad de Belén, que en realidad bajas y en media hora te has plantado en el Valle del Mar Muerto y aunque en Belén esté nevando, en el Mar Muerto te puedes bañar ese mismo día porque hace calor. De hecho, el clima de Jerusalén es un clima bastante duro en todas las épocas del año, porque en verano hace un calor que dan ganas de morirse, es peor que el de Madrid. Y en invierno hace mucho frío. Yo es que en invierno no he estado, así que los que ponen en nieve, harina, decirlo, de nieve, encima de los belenes no van del todo desencaminados. No, en absoluto. Hay que seguir poniendo nieve en los belenes porque si Jesús hubiera nacido en Belén en invierno, era muy fácil que hubiera tenido nieve. Claro, Jesús nació en Belén, tal que un 24 de diciembre de madrugada, por la noche, luego es posible que esa noche hubiese nevado. Que hacía frío, seguro. Que hacía frío, seguro. Bueno, de hecho, en las imágenes tradicionales del Belén, una de las cosas que se ponen siempre son la vaca, los bueyes. Era para dar calor al niño. Es más, no es para el mundo cristiano es un ejemplo de la humildad del nacimiento del Hijo de Dios, pero en realidad es una cuestión tradicional. Si la madre da a luz en invierno, el mejor sitio para que dé a luz es donde están los animales, porque el calor natural de los animales ayuda a que la madre esté en un clima agradable. Yo nunca he tenido un buey cerca, y espero no tenerlo, porque a mí esos animales tan grandes me dan un poco de miedo, pero entiendo que, claro, que los bueyes, con lo grandes que son, pues tienen que dar un calor considerable. Bien, dejando a un lado estas apreciaciones que tenemos sobre cómo era el pesebre de Jesús y cómo era el Belén propiamente dicho, el nacimiento. Si echamos un vistazo al mapa, el mapa que os estoy mostrando en este preciso instante, vamos a mostrar algunas imágenes, las necesarias, Estáis viendo el mapa exactamente de Jerusalén, estáis viendo Belén en este momento, como veis está muy cerca, a unos 10 kilómetros de distancia. Hoy ambas ciudades prácticamente se pegan y de hecho me contaba Alberto que si no fuese por el muro estarían pegadas, es decir, sería un continuo urbano y como sucede pues en grandes ciudades en Europa, la propia Madrid, por ejemplo, Barcelona o París o Roma, que han ido comiéndose los pueblos periféricos. Bien, lo que vemos aquí, si alejamos el mapa, es que tenemos que Belén y la propia Jerusalén está en un lugar extraordinariamente estratégico. Sí, porque si nos fijamos viajando desde Occidente hacia Oriente, cuando llegamos a las costas de los actuales Israel y Palestina, comenzamos por la gran franja costera que mira al Mediterráneo con las llanuras de Sharon y Shefalá, y de ahí empezamos a subir la pendiente hacia esos montes de Judea donde están Jerusalén y Belén, y ya a continuación, pasados estos montes, descendemos siempre hacia Oriente por el desierto de Judea hacia la cuenca del Jordán y el Mar Muerto. Pero al otro lado, hacia el Mediterráneo, hay población, de hecho incluso el paisaje verdea, pero hacia Levante lo único que hay es un desierto. Una vez que cruzamos el Valle del Jordán, sí, pero el Valle del Jordán per se, como tuvimos ocasión de ver aquí cuando hicimos nuestra contrahistoria sobre el Neolítico, son unos lugares habitados y con un núcleo de población concentrada, en el caso de Jericó, que está muy cerca del Mar Muerto, más antiguos del mundo, porque es un sitio donde precisamente gracias a ese clima cálido constante, la vida para los primeros agricultores fue muy fácil. Claro, si nos retrotraemos hasta el Neolítico, que ya vimos aquí con Alberto hace unos meses, lo vimos con mucho más detalle,
esas primeras civilizaciones agrarias tenían mucho más incentivos de asentarse en el Jordán, que tenían agua garantizada. El Jordán no es un arroyo, es un río que lleva agua todo el año, no mucha, eso sí, pero la suficiente como para regar los cultivos, que asentarse en un monte. Eso es, hasta el punto de que incluso hay que pensar que la ruta más sencilla, la ruta natural para circular entre el área de Mesopotamia y caminar hacia Egipto, ese llamado creciente fértil, es remontando el Tigris y el Éufrates y bajando ya por los valles del Orontes y el Jordán, camino de Egipto. Entonces, en esa ruta, de alguna manera, las colinas de Judea quedaban de momento a un lado. Claro, si nos echamos un vistazo sobre Jerusalén, la geografía y la historia están íntimamente relacionadas. Es un gran error que se cometió en España con los planes de estudio, iba a decir nuevos, de los años 90, cuando separaron geografía e historia. Alberto y yo estudiamos geografía e historia juntas, ¿eh? Somos de los últimos, ya yo fui creo que el último año que estudié geografía e historia juntas. Bien, Jerusalén es Jerusalén en buena medida por donde está, porque es estratégico de oriente a occidente y es estratégico de norte a sur. En aquella contrahistoria que hablábamos de las especias y pues entraban parte por ahí, también en aquella que os hablaba de Petra, la ciudad de Petra que está al sur, la ruta norte-sur desde el Mar Rojo también cruzaba Jerusalén. Digamos que es el Valle del Rift que ha permitido un corredor natural. Lo que pasa es que de partida, como te digo, si pensamos en el viejísimo Jericó, el del 8000 a.C., era un lugar residual. Otra cuestión es cuando empieza a haber movimientos de pueblos, sobre todo en el salto del tercer al segundo milenio, y entonces subir a las colinas les ofrece una posibilidad de protegerse, y Jerusalén tiene una ventaja añadida, y es que no solamente está en lo alto de la colina, y podemos crear una ruta alternativa por esa cuerda de las colinas de Judea, sino que además controla el Wadi Kelt y el Valle de Ayalón, que es una especie de comunicación natural que se da entre el Jordán y el mar Mediterráneo. Entonces, en ese cruce de caminos entre la ruta por la colina, y que sería norte-sur, y el Ayalón Wadi Kelt, que va este-oeste, ahí está Jerusalén. Y ahí además se establece una línea de asentamientos, entre las cuales está Jerusalén, que es el que más crece y el que se convierte en la ciudad principal de la zona, pero no es el único. En toda esa cuerda. Eso es, en esa cuerda el otro gran asentamiento, ya cuarto milenio, 3000 antes de Cristo, es Hebrón, que se quedaría al sur de las colinas de Judea, controlando de alguna manera el desierto del Negev, lo que hoy es el desierto del Negev. Bien, entonces digamos que ubican estas dos grandes ciudades, Jerusalén y Hebrón, en los puntos más interesantes en el tránsito que se pueda dar entre las llanuras del Mediterráneo y el Valle del Jordán. Bueno, hay una serie de pueblos, algunos con nombre muy gracioso de esta época, estamos hablando en torno al segundo o tercer milenio antes de Cristo. Uno de ellos son los amorreos. No me digas que ese nombre no es maravilloso. Son fantásticos, son fantásticos. Estos amorreos es una cultura complicada. No tenemos tan claro que sea una cultura con ciertos rasgos muy claramente identificados como sencillamente un pueblo seminómada. Es decir, cada vez que los habitantes de esta región, ya estamos hablando en torno, ya digo, al 2000 a.C., que son los cananeos, encuentran gentes que salen del desierto y los atacan, a estos seminómadas los llamaban amorreos, que vendrían a ser los antepasados de los beduinos actuales. Y el nombre amorreo le vino después. Ellos no se podrían poner un nombre tan feo. No podía decir orgullo amorreo. Estaba difícil, pero supongo que no tenían orgullo de nada. Con poder desplazarse al lugar donde vivir les bastaba. Claro, porque en otra de las fronteras que tenemos en esa zona, en este mapa que hemos visto, es la frontera entre el mundo sedentario y el mundo nómada, que caracteriza y que caracterizó durante milenios a la zona del desierto. Lo vimos aquí en la contrahistoria con lo de Petra. Los petrenses eran un pueblo que había sido nómada y que se establece en esos desfiladeros, pero que por lo general en toda esa zona la gente iba y venía de aquí para allá. Por eso te decía que los amorreos, en el hecho de ser un pueblo seminómada, nos recuerda a los beduinos. No estoy diciendo que los beduinos actuales sean descendientes de los amorreos, porque incluso hoy, en 2020, cuando uno baja desde los altos de las colinas de Judea hasta el Valle del Jordán y Mar Muerto, sigue encontrándose tribus beduinas que siguen pastoreando por el desierto de Judea y que viven en unas condiciones muy precarias y que se desplazan cada día a los mercados de Jerusalén a vender lo poquito que puedan producir con sus ganados, y si tienen 2 cebollas que vender las venden, pero que viven en un sistema que choca todavía en 2020, porque ya digo, son un pueblo seminómada en unas condiciones, en un equilibrio con el entorno geográfico realmente muy, muy frágil. Y aquí podríamos irnos a la Biblia directos. Esos amorreos o esos beduinos seminómadas podrían ser los pastorcillos de los belenes. Sí y no.
Lo podemos ver dentro de un momento cuando contemos la historia de David. Lo que sí es posible es que estos seminómadas podían apoyar en el pastoreo de las gentes de Jerusalén, de Belén o de Hebrón que tuvieran ganado. O sea, cuando ya tu rebaño es demasiado grande, sí puedes pedirle a estos beduinos que te echen una mano para pastorear a tu ganado. Muy bien, Alberto, pero vamos a ver, vamos a volver a Belén. Tenemos allí a los cananeos que comentabas antes, y entonces estos cananeos que estaban establecidos, que eran un pueblo sedentario, estaban en cierto modo inquietos por los amorreos, que era este pueblo seminómada que iba y venía y estaba con sus rebaños de arriba para abajo todo el día. Es posible que en aquellos sitios que estaban sobre las colinas, tanto Jerusalén como Belén, como ya ha dicho Alberto, son ciudades elevadas que están a 700, 800 metros sobre el nivel del mar, encima de unas colinas, encima de unas colinas que además tienen una preponderancia muy alta porque es que están al borde mismo de la mayor depresión de todo el planeta, que es el Mar Muerto. El Mar Muerto está a 400 y pico metros sobre el nivel del mar. Por debajo del nivel del mar, perdón. Cualquiera que vaya al Mar Muerto, una de las cosas que nota es la presión. La sientes, sientes que es como si te metiesen pues en un hoyo, estás de hecho en un hoyo, estás en una fractura tectónica, y si el mar Mediterráneo encontrase el modo de entrar hasta ahí, lo taparía y encontraríamos un lago al otro lado de las colinas de Jerusalén. Bien, esto es lo que te decía, estos cananeos de pronto se encuentran ahí y a partir de ahí se tienen que empezar a defender. Eso es, para tratar de defenderse de estos pueblos seminómadas básicamente semíticos que salen del desierto de Arabia, se han subido a las colinas, pero la presión de estos semitas se sigue ejerciendo. Tenemos un pueblo muy conocido por la historia de Egipto, que son los Hicsos, en el siglo XVIII a.C., que son los que asaltaron esta región de los cananeos y llegan hasta acabar con el imperio medio egipcio. Pero es posible que con este grupo de Hicsos esté viajando los grupos de estos proto-israelitas, que ya vimos en aquella contra que hicimos sobre el origen de los judíos, en torno al cual gira el mito del patriarca Abraham, que es muy interesante porque Abraham es alguien que, si seguimos el rastro en la Biblia, se está desplazando básicamente en el área del Negev y la zona de Hebrón. Con lo cual, aquella lógica que yo explicaba antes de que los cananitas deciden instalarse en lo alto de las colinas y que los dos puntos clave son Jerusalén para el paso entre Oriente y Occidente y Hebrón para controlar el Negev, aquí tiene la lógica. Estos semitas, cuando se desplazan a Egipto, pasan por ahí. Luego tenemos una historia tan vieja como el mundo, por lo menos como el mundo civilizado. Jerusalén y todo lo que es esa zona del mundo, Israel, etcétera, nacen como consecuencia de los choques que se producen entre nómadas y pueblos agrícolas. Eso es. Entonces, en el caso concreto de Belén, no lo tenemos en este primer momento, en este siglo XVIII a.C. Sí que arqueológicamente es probable que podamos remontar la ocupación humana del territorio incluso antes, pero históricamente Belén se va a incorporar hacia el siglo XIV a.C. Hay escritos en Amarna, en esta ciudad de Akenatón, donde ya se va a hablar de la existencia de una localidad que se llama Belén. Y aquí permíteme que me extienda un poco para explicar cómo es la geografía. Extiéndete sin miedo. ¿Cómo es la geografía de Belén? Porque Belén se encuentra ubicada en la ruta que va entre estas dos grandes ciudades de los Altos de Judea, que son Hebrón y Jerusalén, y tiene una característica muy, muy singular, y es que está colocado en un punto donde hay un wadi. Estos wadis son los valles que se inundan en épocas de lluvia. Bueno, un wadi es un arroyo realmente. Lo que pasa es que la mayor parte del año no corre, solo corre cuando llueve y cuando llueve. Es lo que en el Levante español se conoce como una rambla, un torrente. Eso es una rambla. Entonces está el Wadi Helet, que es un wadi que vuelca sobre el Mediterráneo a través del Nahal Refaim. Entonces, en la cabecera del wadi va remontando todas las colinas de Judea y está a la orilla de Belén. Vamos, la cabecera del Wadi Helet avanza 1 kilómetro más y lo que tú decías antes, el Mediterráneo se une al Mar Muerto. Bien, pero al otro lado de Belén hay una serie todo un enjambre de wadis que es el Murabat, ¿de acuerdo? Entonces, justo el paso entre los dos wadis, entre Wadi Helet y Wadi Murabat, es un estrecho camino, que es donde está la actual carretera que va de Jerusalén a Hebrón. En ese camino
es por donde la gente transitaba entre Jerusalén y Hebrón. Y es justo en ese camino, y aprovechando toda este enjambre de la cabecera del Muro Abad, donde se coloca Belén. Entonces Belén es como casi una semi-isla, es una península rodeada por wadis. Es una meseta. Sí, pero ya digo, al estar rodeada por todos los wadis, le da esa posibilidad de tener una posición estratégica muy fácilmente defendible. Pero es más, cuando miramos hacia el Wadi Helet, lo que tenemos es un pequeño valle bastante fértil, que es donde cultivan estas gentes que viven en Belén. Curiosamente fértil, porque con esa imagen del desierto no podemos imaginarnos que puede ser un lugar fértil, y lo es, bien. Pero al otro lado, cuando miramos hacia Oriente, la ciudad acaba en el Wadi Murabat y, como tú decías, es prácticamente un precipicio. O sea, prácticamente se termina la pequeña mesetita de Belén y a continuación ya bajamos en picado hacia el Valle del Jordán. Entonces, claro, digamos que hay un espacio natural donde era muy fácil proteger una pequeña población que además controlaba el camino entre Jerusalén y Hebrón. En el punto más alto de esa meseta hay una iglesia protestante. Uh-huh. Y después la basílica propiamente de la Natividad está un poquitín más abajo. Eso es. Y aquí es muy curioso porque en esa caída que tienes entre la iglesia luterana, que son menos de 1 kilómetro, esos 900 metros, cualquier gota de agua que cae en donde está la iglesia luterana y que por tanto va a discurrir por esa meseta inclinada hacia el gran Wadi Murabat, cualquier gota que cae lo recogen, porque es de los que ellos van a beber, de lo que con ellos van a cultivar. Entonces lo que provoca es que al final en el borde, donde está la basílica de Natividad, excavaban de forma vertical para hacer pozos, para hacer aljibes, para contener, ya digo, cualquier gota de agua que cayera se terminaba por contener en ese espacio final. Y en torno a esas excavaciones, esos pequeños aljibes, van excavando también las paredes laterales, apareciendo pequeñas grutas, de modo que si en el Wadi Helet cultivamos, en el Murabat tenemos a nuestros ganados, y cuando recogemos los ganados por la noche los podemos guardar en estas grutas, ¿de acuerdo? Porque además es ahí donde tenemos aljibes y les podemos dar de beber a nuestras ovejas. Con lo cual tenemos el espacio geográfico que uno puede imaginarse cuando piensa en el Belén de Jesús. Aquí comparecen ¿no? los pastores. En estas cavernas, en estas cuevas, de los que se habían formado para los aljibes, para contener ese agua, bien muy preciado, por cierto, en esa parte del mundo, es donde estarían los pastorcillos de Belén. Ahí es de donde saldrían con sus ovejas. Los pastorcillos. Entonces, claro, si yo tengo ganado, una cantidad de ganado importante, y me apoyan estos antiguos amorreos o beduinos, cuando ellos se retiran por la noche a protegerse, están los pastorcillos metiéndose en la gruta. Bien, y aquí nos tenemos que ir de cabeza al relato bíblico. Al parecer, Jesús nació en Belén un poco casi porque estaba profetizado. Bueno, un poco no, completamente porque estaba profetizado, porque la familia de Jesús, la Virgen María y San José, no eran belenitas. Ellos eran del norte de Israel. Eran galileos. Eran galileos, efectivamente. Entonces tienen que ir allá a hacerse un censo, porque al parecer, esto ya lo hablamos en aquella contrahistoria sobre Jesús, si os interesa ya sabéis, id al archivo y ahí la tenéis. Bien, tienen que viajar hasta Belén. Hoy Belén y Nazaret están cerca. En automóvil no sé cuánto se puede tardar, un par de horas más o menos, pero en aquel entonces hacer ese camino, y más en invierno, pues llevaba tiempo y mucha paciencia. Entonces llegan allí y al parecer, como todo el mundo había tenido que moverse para cumplimentar este censo, no encuentran dónde alojarse y buscan pues poco menos que una cueva. ¿Podría haber sido una de estas cuevas de las que estás hablando? Sí, por eso es por lo que la basílica en los tiempos de Constantino se levanta en este espacio, porque si nos atenemos al relato evangélico, Jesús nació en una gruta donde se guardaban los animales, y hasta cuando Constantino construye la basílica eran grutas para guardar animales. Claro, los bueyes tradicionales de los belenes ya estaban ahí antes de que llegase María y José. Sí, varios siglos antes de que estuvieran ya era habitual que los ganaderos guardaran sus animales en esas grutas. Y no era mal sitio, sí que tenías que dar a luz en aquel entonces. Como comentábamos antes, es el sitio más cálido un día tan frío como puede ser diciembre. Claro, luego aquí tenemos que lo que muchos de vosotros ponéis en casa durante las Navidades es perfectamente razonable en un lugar como Belén. Es decir, que los belenes, al final, el nacimiento ha terminado, ese tipo de gruta ha terminado tomando el nombre de la ciudad. Bien, que los belenes son perfectamente compatibles con Belén y con la geografía del lugar. Sí. Hemos visto que la nieve es perfecta, sin ningún problema, nieva. A ver, tampoco es que eso sea Sankt Antón, pero que de vez en cuando nieva, es bastante frío y tiene esas grutas porque está, como bien ha explicado Alberto, está encima de una meseta entre dos ramblas.
de tal manera que en esa más el tipo de suelo permite que se formen esas grutas para almacenar el agua. Y ahí es donde, en principio, y si nos ceñimos al relato bíblico, pues vino Jesús al mundo. Bien, no sabemos evidentemente si esto es real o no es real, pero posible sí que es posible. O sea, sabemos que históricamente no funciona porque, como tú contabas la historia del censo, en los tiempos que nace Jesús gobierna Herodes el Grande y no dependen de los romanos, por tanto los romanos no pueden imponer ningún censo, pero está claro que cuando se crea la leyenda en torno al posible nacimiento de Jesús en Belén, quien crea la leyenda conoce Belén y está describiendo el paisaje que de haber nacido Jesús en Belén habría sido lo que José y María habrían visto. Bueno, otro que había nacido en Belén, a ver, que Cristo naciese en Belén, ya digo, como he dicho antes, estaba profetizado, no podía haber nacido en otro lado. Eso sí pensaba ser el Mesías, evidentemente. ¿Por qué? Pues entre otras razones, porque allí en torno a 1000 años antes, en torno al año 1000 antes de Cristo, nos cuenta la misma Biblia que había nacido en el mismo Belén, había nacido David, el rey David. Eso es. Entonces, de nuevo, el relato del rey David, con toda la complejidad del valor histórico que tenga o no tenga este personaje, es muy interesante porque si nos quedamos en el mero relato bíblico es muy curioso cuando David es el más joven de los hijos de Jesé, los hermanos mayores se han ido a combatir contra los filisteos, entre los cuales hay un soldado gigantesco que es Goliat. Entonces David acude a ayudar a sus hermanos y cuando va a ir a ayudar a sus hermanos, él estaba cuidando a las ovejas y su padre le dice, bueno, ve a ver a tus hermanos y les llevas grano tostado, trigo, queso y leche. Entonces es normal, le llevaría el trigo que se cultiva en el Wadi Geletz y le podría llevar el queso y la leche de las ovejas que se alimentan en el Wadi Murabat. O sea que de nuevo estamos ante un relato que se ajusta muy bien a la geografía de la que está hablando. Bien, vamos a seguir avanzando en la historia mucho antes de la venida del mundo de Jesucristo. Bien, moviéndonos, eso sí, con cierta inestabilidad, por supuesto, en torno a la figura del rey David. En torno a ella se crea el reino de Israel. No es el Estado de Israel actual, sino el reino del mundo antiguo, que queda dividido en torno a finales del siglo X a.C., es decir, 3000 años, ahí es nada, entre la zona norte, que va a seguir llamándose Israel, y la del sur, que pasa a denominarse Reino de Judá, que seguramente os sonará porque es como se llamaba Judea en tiempos del Imperio Romano. En Judá está Belén. Belén es una de las ciudades del reino de Judá. Y este reino, el reino de Judá, desaparece al ser conquistado por los babilonios del Imperio Nuevo, que es cuando se produce, y esto también es un relato bíblico, el famoso cautiverio de Babilonia. Aquí hay, por lo visto, y además tú has podido constatarlo en persona, que sí que hay evidencia de este colapso provocado por los babilonios. Sí, hay una excavación que es reciente. Creo que este año no se habrá podido llevar la campaña a cabo, pero hasta el año pasado se podía excavar, de un equipo italo-palestino, que han excavado una necrópolis muy cercana a Belén, la de Jalet al-Hama, donde han encontrado una ocupación que se extiende desde el 2000 a.C. Entonces, aunque en los documentos escritos no tenemos información de Belén hasta el siglo XIV a.C., ya desde el siglo XX había gente que vivía allí. Esta ocupación de la necrópolis se acaba a mediados del siglo VII a.C., es decir, unos 50 años antes del cautiverio de Babilonia. Según Lorenzo Nigro, el director italiano de la excavación, lo que estamos viendo aquí, en este colapso a mediados del siglo VII, son los enfrentamientos entre asirios y babilonios que de alguna forma afectaron a Belén. Esa Belén del rey David, ¿qué sería? ¿Un pueblito? Sí, estamos hablando de una localidad muy muy pequeña, bien, que posiblemente era tan pequeña como la que se podía conocer a lo mejor a principios del siglo XX, porque Belén ha crecido notablemente en el siglo XX, pero la Belén que ya tenemos en fotografías a finales del XIX y principios del XX es un pueblo muy muy pequeño. Es decir, una poco menos que una aldea, aupada encima de una colina, de esa mesetita de la que nos hablaba Alberto, con muy poca gente que vivía de pastorear rebaños de cabras y de ovejas y de cultivar lo justito que les permitía el terreno, que no es especialmente rico, y el agua, que no hay mucha. Y de ser una parada en la ruta de Hebrón a Jerusalén. Es decir, que además luego estaba pegada a Jerusalén, que tampoco es que fuese una ciudad precisamente pequeña y por lo tanto, pues era, en cierto modo, servía casi de aduana de entrada a Jerusalén. Pues servía de aduana de entrada o, volviendo al relato del nacimiento de Jesús, un lugar de una posada. Entonces, cuando Jerusalén se me queda totalmente lleno, pues me queda una alternativa que es poderme desplazar a Belén. Y un lugar además con grutas donde poderse alojar. Sí, porque como estos pastores del desierto de Judea, cuando tenían que volver a guardar sus rebaños, tenían que estar en algún sitio, esas grutas eran ideales.
después de haber servido de cuna, Belén, a alguien tan ilustre como el rey David, este rey es el que da pie muchos siglos después al David de Donatel o el David de Miguel Ángel, es decir, que no es un rey cualquiera, vamos, para ser un personaje bíblico, pues ha llegado hasta nosotros. Bien, en este punto Belén casi no diré que desaparece de la historia, pero sí en cierto modo que pasa desapercibida durante siglos, tranquilamente medio milenio. Sí, porque deja de ser un lugar clave de esa ruta alternativa por los montes de Judea en el momento que todo este territorio de Israel-Palestina se incluye dentro de imperios mayores, donde ya el Valle del Jordán no es una frontera. Entonces, ni para babilonios, ni para persas, ni para los reinos helenísticos, el Valle del Jordán vuelve a ser una frontera. Y resurge de manera un tanto gloriosa ya en el siglo I a.C., en los que los límites de su reino con el de los nabateos, que son los señores de Petra, que veíamos en esa contrahistoria de hace unos meses, que son el Valle del Jordán y el desierto del Negev. Ahí de pronto vemos que Belén adquiere de pronto un nuevo protagonismo. Sí, estamos hablando del gran reino de Herodes el Grande. Entonces, la frontera entre el reino de Herodes el Grande y los nabateos de Petra es una frontera compleja. Eso hace que Herodes, que es un constructor incansable, porque es el que hace el nuevo templo de Jerusalén, tienes el puerto de Cesarea, su palacio en Hebrón, pero sobre todo una serie de fortificaciones, de las cuales las dos más famosas son las de Masada. Bueno, vamos a ver antes de nada la extensión del reino nabateo. Os lo pongo un mapa para que le echéis un vistazo, para que más o menos nos hagamos una idea. Lo digo para que veáis exactamente de qué estamos hablando. Y ahora ya continúa. Y entonces en ese mapa van a poder ver por qué Masada se encuentra donde se encuentra, porque es justo en ese límite, en un punto del Mar Muerto, más allá ya estaba los nabateos. Sobre Masada ya hiciste una contra... Un contracorte, hice. Eso es. Solo para patronos, así que si sois patronos lo tenéis en el archivo. Y luego hay una segunda fortificación que construye, que es el Herodion, muy cerca de Belén, y que se va a convertir de alguna forma en la fortaleza favorita de Herodes. Pero el Herodion no está propiamente en Belén. No, se encuentra un poquito más hacia el este. Es muy curioso porque el Herodion se encuentra en este Wadi Murabat. Entonces, utilizar el Wadi Murabat como camino habitual para bajar al Jordán es complicadísimo, no es para nada amable. Pero que un enemigo te quiera atacar por la espalda, en este caso los nabateos, remontando desde el Valle Jordán por el Wadi Murabat y te haga un ataque por sorpresa, podría ocurrir. Entonces Herodes es consciente y construye el Herodion sobre el Wadi Murabat para estar seguro de que nadie le va a asaltar Jerusalén y su ruta Jerusalén-Hebrón a partir de este Wadi Murabat, y ahí es donde coloca su palacio. Que está encima de una colina. Sí, está encima de una colinita natural que él agrandó porque él recrece en la cumbre de la colina para hacerla aún más fortificada, y que además está en una colina donde fue relativamente sencillo canalizar el agua que él estaba almacenando en lo alto de las colinas de Judea, las llamadas piscinas de Salomón, que derivaba el agua hacia el Herodion, porque aparte de la propia fortificación en sí, construye una especie de ciudad residencial alrededor de la colina. Bueno, esto de las piscinas de Salomón, claro, hablamos de piscina, y si estuviésemos en Argentina diríamos las piletas de Salomón. La gente pensará, bueno, caray, con el rey Salomón se hacía unos largos, ¿no? Nadando a crawl y a braza. No son exactamente unas piscinas en el sentido contemporáneo del término. Son unos grandes depósitos de agua, y además se atribuyen a Salomón, como casi todo lo que hay en Tierra Santa, por lo general el tiempo de los cruzados. Entonces, cuando los cruzados llegan, cada vez que encuentran una cosa gigantesca construida, rápidamente es de Salomón. A ver, ¿me estás diciendo que las piscinas de Salomón no son de Salomón? No, ni las piscinas de Salomón al sur de Belén, ni todos los edificios atribuidos a Salomón dentro de Jerusalén. La mayor parte es o del tiempo de los asmoneos o sobre todo de Herodes. Entonces, cada vez que oigas en Tierra Santa decir algo de Salomón, el 90% de posibilidades es que sea de Herodes. O de los asmoneos, gran nombre, por cierto. No al nivel de amorreos, pero... Ahí vamos. Pero lo de asmoneo está bien también. Claro, aquí en Tierra Santa nos encontramos falsos históricos así uno encima del otro, ¿no? Sí, el problema está en que no solamente tenemos falsos históricos porque los podamos estar fabricando hoy, sino sobre todo los dos grandes momentos de, entre comillas, falsificación, que es a comienzos del siglo IV, cuando llega a Santa Elena buscando los santos lugares. Ella quiere encontrar todos los sitios donde ha vivido Jesús, y entonces en cuanto hay el más mínimo indicio lo convierte, por ejemplo, la gruta de Belén, o el caso de los cruzados, estos europeos del noroccidente de Europa, que llegan y cualquier cosa gigantesca que encuentran de Salomón. Y a pesar de que hoy sabemos perfectamente los errores en los que incurrió tanto Santa Elena como los cruzados,
pues lo sabemos, está publicado, da igual que lo publiquen las escuelas arqueológicas de grupos católicos, dominicos, franciscanos, la escuela arqueológica de los británicos o los propios israelíes. Para los turistas religiosos les gusta este tipo de apelativos y se utilizan. Bien, vamos a volver al Herodión, que está muy bien, por cierto, lo estamos viendo, para que no os ocultamos absolutamente nada en la contrahistoria. Todo lo que merece la pena ser visto, os lo estamos mostrando. Os lo mostramos, ya sabéis, en YouTube lo estáis viendo ahora mismo, y en el caso de que estéis escuchando esto a través de iVoox, no tenéis más que ir a la zona de comunidad de la aplicación y veréis ahí la imagen del Herodión. Esta imagen es una imagen aérea tomada pues seguramente con un dron, y se ve perfectamente la colina, es una colina semicircular, y arriba la fortificación. Bueno, hay un aparcamiento, el aparcamiento es moderno, no penséis que ya se lo había previsto Herodes. Bien, tenemos aquí es llamativo, desde luego, no pasa desapercibido esto del Herodión. No pasa desapercibido, es cierto que no está en las rutas habituales, hay que ir al Herodión para poder verlo. Entonces, en la colina, al interior de la colina, que ya digo, en parte los trabajadores de Herodes la recrecen y en parte la excavan al interior para colocar una serie de estancias militares, almacenes y sobre todo aljibes. O sea, la clave está en cualquier gota de agua que cae del cielo, hay que almacenarlo inmediatamente. Pero es que luego al exterior, que ha sido la mayor parte de la actividad arqueológica que ha habido en las últimas 2 décadas, se ha ido encontrando toda esta ciudad residencial con un espacio palaciego muy interesante, grandes piscinas e incluso un teatro a la romana. Un teatro a la romana hecho en aquel entonces. Eso es, porque Herodes es muy romano, ha construido el gran puerto de Cesarea al sur de Haifa, y aquí en el Herodión, en su fortaleza favorita, se hace construir un teatro para sus obras de teatro. Bueno, a Herodes le gustaba muchísimo el Herodión, vamos, que lleva su nombre con todas las de la ley, porque al parecer hasta se hizo enterrar allí, en el propio Herodión. Eso es cierto que la tumba de Herodes ha abierto una polémica entre los arqueólogos. Quien la encontró, ahora mismo se me ha olvidado el nombre, le atribuyó al rey Herodes. Cuando este arqueólogo muere, hay una serie de gente que contestan el hecho que quizás no lo sea, y en la actualidad se sigue debatiendo si eso no es. En cualquier caso, sí es una sepultura de los tiempos de Herodes. ¿Y por qué se debate? Evidentemente no podemos saber al 100% que es de Herodes. ¿Por qué se debate que no es la de Herodes? ¿Qué se pone en contra? Que no es suficientemente monumental, y para lo vanidoso que era el rey Herodes, una tumba tan sobria no parece muy apropiada para él. Bueno, lo mismo era alguien humilde, luego ya ante Dios quería presumir de humildad. Es que hay que ponerle imaginación a esto. Claro, los arqueólogos, no sé quién fue el arqueólogo, si tú no te acuerdas, yo tampoco, porque nunca lo he sabido, así que habría que preguntárselo a él y planteárselo a este arqueólogo que descubrió la tumba de Herodes y decirle, bueno, que fuese un presumido en vida no significa que tuviese además que serlo en la muerte. Bueno, esto, y viniéndonos a nuestro tiempo, pasa un poco como con los narcotraficantes en Centroamérica y en México. ¿No has visto estos cementerios de narcos en Sinaloa? Que tienen unas tumbas que son palacetes. Les ponen aire acondicionado, hilo musical y cosas por el estilo. Bien, pues los reyes orientales del siglo I a.C. también se hacían tumbas de ese estilo. De ahí que la tumba de Herodes en el Herodión podría ser que no fuese, pues porque no tenía el aire acondicionado y el hilo musical de la época. De cualquier modo, a ver, la construcción y la actividad de la corte en el Herodión debieron hacer, claro, no está propiamente en Belén, pero está al lado, que la actividad en Belén se reactivase. Eso era un lugar de paso, ¿no? Para ir de Jerusalén al Herodión, a fin de cuentas. Inevitablemente, para ir de Jerusalén al Herodión hay que pasar por Belén. Entonces debió convertirse en una ruta habitual. Hay que imaginarse al rey Herodes llevando a su corte a la fortaleza del Herodión, lo que se supone de trasiego de mulas que van y vienen llevando todo tipo de productos. De ahí que si lo vinculamos, pensando que Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande, si lo vinculamos resultaría natural el hecho de que alguien que está buscando alojamiento en Jerusalén y no lo encuentra, toma la ruta más transitada de ese tiempo, que es la que lleva al Herodión, y se desplazan hacia Belén, donde debía ser habitual recibir gentes que estaban viajando entre Jerusalén y el Herodión. Y esto apoya la historia del nacimiento de Jesús en Belén. Esto es lo que explica por qué cuando hay que construir, hay que digamos, confirmar la profecía de que Jesús nacería en la ciudad en donde nació David, encaja bien, porque el espacio geográfico y el contexto histórico en el que estamos hablando, perfectamente Belén era un lugar donde la gente pasaba. Bueno, antes de que el cristianismo se extendiese, todavía en el siglo I de nuestra era, el Herodión, la historia le reservó un papel importante, tuvo un papel destacado en las revueltas judías contra Tito y contra Adriano, ya en los siglos I y II de nuestra era. Pues en efecto, en la guerra de los judíos, cuando se levantan contra Tito,
En el año 70, que es cuando va a concluir la guerra, las últimas fortalezas que resistieron fueron las de Herodion, Maqueronte y Masada. Al final terminan los últimos resistentes por concentrarse en Masada, que es donde fueron derrotados. Pero 60 años después, cuando vuelven a sublevarse los judíos liderados por Bar Kokhba contra Adriano, entre el 132 y 135, de nuevo, los sublevados lograron resistir durante cierto tiempo en el Herodion. Si bien es cierto que de nuevo no fue la última fortaleza, para la revuelta de Bar Kokhba, la última fortaleza fue Betar, pero muestra cómo Herodes había construido una buena fortificación hasta que los romanos decidieron, digamos, desmocharla para que aquello dejara de ser un lugar de resistencia. Y después de un siglo y medio glorioso que había tenido el Herodión, se pierde. Se pierden hasta sus noticias en la historia, porque el Herodión se redescubre en el siglo XX. En realidad se conoce, sabe que hay algo, porque es una colina que llama mucho la atención, o sea, algo te dice que no es del todo natural. A finales del siglo XV hay un monje dominico que habla de ella diciendo que quizás sea una fortaleza cruzada, pero es cierto que hasta el siglo XIX no se volvió a excavar, y sobre todo a partir de los años 1960, cuando los franciscanos de manera sistemática hacen las campañas de excavaciones, cuando vuelve a aparecer el Herodión. Pero ahí ya nos meteríamos, Alberto, en una de las guerras por Belén, de las que hablaremos en el próximo programa. En este no nos va a dar tiempo a llegar, y además la idea de hacer esta historia de Belén estaba ya planificado, porque aunque parezca mentira, Alberto y yo planificamos las cosas, y esto no lo improvisamos sobre la marcha. No penséis que encendemos los micrófonos y nos ponemos aquí a divagar, en absoluto. Esto no nos lo hemos preparado previamente, hay que buscar las imágenes y además hay que trabajarse los temas que queremos tocar, los que queremos dejar seleccionar lo que hay que decir y lo que nos gustaría decir, pero evidentemente pues el tiempo del que disponemos es el que disponemos, que es 1 hora, que es lo que dura este programa. Bien, en el siguiente veremos esto de las guerras de Belén, porque ahora ya hemos conocido, más o menos, así de manera aproximada, cuál fue la historia de Belén antes de Jesús. Vamos ahora con esta segunda vida de Belén ya como una de las claves de la cristiandad, de los elementos fundamentales en la religión cristiana. Sin importar confesión, Belén figura en el catolicismo, por supuesto, en la ortodoxia y también entre los protestantes. Ya he comentado antes que hay una iglesia luterana en lo más alto de Belén, el punto más alto de la ciudad es una iglesia luterana. Bien, aquí tenemos un Belén resignificado como un símbolo cristiano, que esto Herodes no hubiera podido ni siquiera imaginarlo, pero seguramente tampoco Tito o cualquier judío del siglo I o del siglo II después de Cristo. No, porque la vinculación de Jesús con Belén que encontramos en los evangelios, en realidad no empezamos a encontrarla claramente documentada hasta mediados del siglo II, cuando tenemos a un escritor cristiano, San Justino Mártir, que ya vive en los tiempos de Antonino Pío. Él es el que empieza a hacer referencia a que en efecto en Belén hay una tradición donde se cuenta que ahí es donde nació el Cristo, en una de estas grutas que hablábamos que miran hacia el desierto de Judea. Claro, y luego además sabemos que, bueno, aparecen los evangelios. Ya digo, los evangelios lo retoman, Mateo, Marcos y Lucas, como ya explicábamos en nuestra contra sobre Jesús, esencialmente porque puede ser Lucas la mano que relabora todos los evangelios, porque tienen que cumplir la profecía de Miqueas de que el Mesías nacería en la ciudad de David, pero esa tradición que viene en los evangelios no la volvemos a encontrar con ese aprecio por el lugar. Una cosa es que haya nacido el Mesías y otra cosa es que queramos vivir la materialidad del nacimiento hasta mediados del siglo II. Bueno, en esa contrahistoria que hicimos sobre la figura de Jesús de Nazaret, una de las cosas que comentábamos aquí, esa contrahistoria la tenéis en el archivo, por si queréis ir a escucharla. Bien, comentabas que es poco probable que Jesús naciese en Belén, que lo más probable es que naciese en Nazaret. Sí, como ya he explicado antes, el hecho de que el motivo para viajar a Jerusalén de José fuera ese censo romano que no se podía dar porque estamos en torno al año 6 a.C., esto también lo explicaste tú en la historia de los calendarios, cuando gobierna Herodes el Grande, por tanto no hay ningún censo romano que llevar a cabo, es una buena razón. La otra razón clave es que a partir de ese momento Jesús siempre será conocido como Jesús de Nazaret, el Galileo. O sea que en cierta medida esto está metido con calzador para que cumpliese la profecía. Está metido con calzador para que cumpliese la profecía en el momento en que decidimos que se tiene que cumplir la profecía. Es decir,
para los cristianos del siglo II, del siglo III, el hecho de que la profecía se cumpliera o no se cumpliera les debía importar muy poco. Les importaba más la figura del personaje que el hecho de que se encajara con el Antiguo Testamento de los judíos. Pero para los judíos, ¿no? Para ellos era importante. Para ellos era importante y entonces ahí es donde, dado que Jesús no es el Mesías para los judíos, pues que nazca o no nazca en Belén ya les importa menos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que el cristianismo al principio, en sus orígenes, es una secta judía más, que luego se abre a los gentiles. Es una secta judía que se abre a los gentiles en los tiempos de Pablo de Tarso, pero eso no impide que rápidamente, digamos, los judíos más ortodoxos desconfían de este supuesto Mesías. Claro, y había que darles elementos para que apoyasen la tesis de que era el Mesías. Y uno de ellos era: se ha cumplido la profecía que dijo Maquías hace tantos años y que está en nuestros textos sagrados, y por lo tanto es el Mesías porque tiene que serlo, porque ha nacido en Belén, que es donde tenía que nacer. Ajá. Y esto iba dirigido más al público judío que a los nuevos, que a los gentiles les daba igual, porque ellos no conocían a Miqueas ni a nadie de estos. Sí, viene a reforzar es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, se creó una primera alianza, que es el Antiguo, hacemos una nueva alianza. O sea, estamos cumpliendo la creación de esa nueva alianza. De cualquier manera, en el relato de los evangelios vemos que es convincente, porque lo que nos describen los evangelios respecto a Belén es que se ajusta bastante a lo que era Belén en aquel entonces. No es una ciudad inventada. No vemos jardines colgantes ni nada por el estilo. Sí, vemos un pueblito de pastores. Como hemos venido contando, se ajusta mucho en el hecho de decir, en efecto, es el lugar donde hay unas grutas excavadas en la roca para guardar el ganado, estas grutas donde está hoy la basílica. En efecto, es un lugar donde es habitual que la gente que llega a Jerusalén, si no encuentran sitio, puedan viajar hacia Belén, porque, como hemos explicado hace un momento, es ese trayecto habitual hacia el Herodion, y entonces Belén es la primera parada saliendo de Jerusalén. Entonces, está claro que las gentes que elaboran el Evangelio conocen el territorio, saben cómo funciona y no están contando algo que alguien que pudiera escuchar o que conociera Belén dijera: esto me choca. No, se está ajustando a lo que yo, que sé de Belén, conozco. Pero bueno, más allá del relato propio de los Evangelios, que dentro de que son bastante sucintos en todo, pues nos dejan más o menos una idea de lo que era Belén, por lo menos para reconstruirla en los belenes, los nacimientos que ponemos en casa. ¿En qué momento los cristianos empiezan ya a prestar atención a Belén como el sitio, la localidad natal de Jesús? Pues como te decía, es este señor, San Justino Mártir, el primero, a mediados del siglo II, que hace referencia a que hay una tradición de que en alguna de las grutas que hay en Belén pudo haber nacido Jesús. Curiosamente, en ese espacio donde están las grutas, Adriano, después de esta guerra que ha mantenido contra los judíos que hablábamos antes, la de Bar Kokhba, ha construido una especie de bosque sagrado dedicado a Adonis, porque a lo mejor estaba tratando de eliminar el recuerdo de Jesús imponiendo una religiosidad pagana. Pues estamos hablando de Adriano, un emperador que gobierna a mediados del siglo II. Sí, o sea, es tardía la recuperación de esa memoria del lugar. O sea, que podría ser que estuviese tratando de resignificar el lugar para evitar... Bueno, había tenido que refundar Jerusalén. Esa es la teoría que después se va a desarrollar una vez que ya se sacraliza para el mundo cristiano en los tiempos de Constantino Belén. La teoría es que, en efecto, Adriano quiere, como tú dices, resignificar el lugar quitándoselo a los cristianos. Es cierto que la contradicción es que al atribuírselo a Adonis es un mito complejo, porque si bien es propio del mundo griego, su origen viene del mundo semítico, de estas áreas de Fenicia y Judea, de modo que quizás lo único que está haciendo Adonis es reconocer algún tipo de veneración que se daba en el lugar sin entender muy bien qué era. Claro, el cristianismo en tiempos de Adriano, recordemos, en torno a más o menos el año 120, 130 después de Cristo, era muy pequeño y era minoritario. Sí, era minoritario, son muy pocos los seguidores, entonces la capacidad que tienen para dejarse ver no es la misma que van a tener 2 siglos después. Es decir, el problema en ese momento para los romanos no eran tanto los cristianos como los judíos rebeldes. Sí, en el tiempo de Adriano claramente los enemigos eran los judíos. Así que si quiere resignificar algo no es contra el cristianismo, sino contra el judaísmo. Indudablemente, recordemos que ha rehecho por completo Jerusalén, ha refundado esta alia capitolina que además desplaza físicamente la ciudad de Jerusalén, que conocemos hoy con sus murallas del tiempo de los turcos y demás, esencialmente se encuentra sobre la nueva ciudad creada por Adriano, mientras que la ciudad primitiva, la que podíamos remontar al rey David,
hoy estaría la mayor parte de esa ciudad, se queda fuera de las murallas que vemos hoy. De todas maneras, para ver el Belén, que entendemos por Belén, esto habría que esperar hasta el siglo IV, que es cuando ya el cristianismo se ha convertido en una religión permitida en el imperio. De hecho, el propio emperador, tras el edicto de Milán, bueno, el emperador Constantino nunca llegó a ser cristiano hasta su lecho de muerte, pero que a principios del siglo IV, en torno al año 325, coincidiendo además con el concilio de Nicea, se desplaza hasta Tierra Santa la madre del emperador, Santa Elena. Y a partir de ahí es donde empieza a crearse Tierra Santa. Y el propio Constantino es cuando se construye la primera basílica. Sí, porque es Santa Elena la que va localizando lo que según ella son los lugares que la tradición ha mantenido de dónde pudo nacer Jesús, dónde pudo ser crucificado, dónde pudo ser enterrado. Y en el caso de Belén, que es donde supuestamente nace Jesús, es donde Constantino decide construir una basílica muy curiosa que ya tuvimos ocasión de estudiar aquí cuando hicimos aquellas contras sobre el prerrománico y el románico, porque lo que hace es una especie de planta central encima del espacio de la cripta donde pudo haber nacido Jesús, y de ahí le sale una gran nave longitudinal que se convierte en el modelo canónico de cómo tiene que ser una iglesia cristiana para los siguientes 1200 años. Bueno, esa basílica la estamos viendo, la Basílica de Constantino. Es de hecho, digamos, el centro neurálgico del Belén actual, ¿no? Esta basílica. Vamos, no es exactamente la que hizo Constantino, ha tenido infinidad de añadidos y de reconstrucciones. La de Constantino fue destruida en el siglo VI, Justiniano la tiene que recuperar, y en esencia la que vemos hoy es la de Justiniano. Es decir, que estamos viendo una basílica bizantina, no paleocristiana, que es lo que hay, pero además durante la Edad Media también ha tenido... Se le fueron metiendo cosas. Cuando uno llega allí, se encuentra, si habéis estado en Belén, en esa basílica, veréis que es una basílica cuando menos llamativa. Hombre, de un estilo indescriptible. A la propia basílica, el espacio religioso es el de Justiniano, pero rápidamente se le incorporan una serie de conventos alrededor. Uno de ellos es muy interesante, estamos hablando finales del siglo IV, es en el que San Jerónimo se desplazó para instalarse allí y traducir la Biblia, que es la Vulgata, esta versión en latín que fue Biblia canónica para los católicos hasta los tiempos de Juan Pablo II y que se tradujo en Belén. Pero luego los cruzados la modifican y crean una especie de muralla alrededor que será aprovechada por los armenios. Los franciscanos en la actualidad tienen su propia iglesia pegada a la basílica, que es moderna. Entonces sí, la Basílica Natividad tiene una vida intensa. Sí, tan intensa. Para que nos hagamos una idea, la Vulgata fue la Biblia de los católicos hasta el siglo pasado, hasta que se rehizo un poquito en tiempos de Juan Pablo II. Eso es, y ya digo, la historia de San Jerónimo y Belén es muy interesante. Él crea un monasterio dúplice donde en un espacio estaban los hombres y en otro las mujeres, porque cuenta con el apoyo de una serie de patricias romanas que son las que, entre comillas, le apoyan económicamente para que pueda elaborar esa traducción. Bueno, en el caso de la Vulgata lo que tenemos es que San Jerónimo, bueno, es un doctor de la Iglesia, por supuesto, un tipo bastante importante, que solo fuera ya por la traducción de la Biblia al latín. Bien, aquí tenemos a un tipo que San Jerónimo era de Dalmacia, es decir, de la actual Croacia, una cosa así, que se va a Jerusalén, bueno, en este caso a Belén, que está en el área griega del imperio, a traducir un texto al latín. Claro, quizá de ahí que saliese tan defectuoso. Bueno, defectuoso, el problema que tiene San Jerónimo cuando traduce la Vulgata, que probablemente parte de la Septuaginta, que es la versión en griego que él conocía previamente, que a su vez viene en parte de la tradición hebrea, es la interpretación que él puede hacer de determinados términos, bien, aquello de traductor, traidor. Entonces, él tiene que volcar del griego al latín, dos idiomas que conoce, aquellos términos que considera que se aproximan más. Entonces, bueno, lo que se ha hecho con la nueva Vulgata que propulsaron ya Pablo VI y Juan Pablo II fue: hagamos una nueva lectura del texto que consultó San Jerónimo y veamos hasta qué punto se ajustó en el significado a lo que queríamos. Claro, tened en cuenta que del latín luego pasó posteriormente a las lenguas romances, en fin, a todas las lenguas del mundo, de ahí que eso de Lost in Translation es en los textos bíblicos se puede aplicar con auténtico rigor. Sí. Que se han ido perdiendo cosas en las traducciones. Sí, porque ya digo, el Antiguo Testamento posiblemente ni siquiera todo tenía por qué estar... Bueno, ni siquiera en su origen estaría escrito. Sería tradición oral en arameo,
que después se vuelca al escrito en hebreo, que después viaja al griego y que termina en el latín para ser la antesala de las lenguas actuales. Y del latín a nuestra lengua. Eso es. Claro, ha dado una cantidad de tumbos, la misma palabra. Claro, teniendo en cuenta que los exégetas de la Biblia se pueden pasar meses o incluso años con una palabra, es un poco decepcionante pensar que además la palabra estaba mal traducida. Bueno, es lo que ocurre, no tenemos que pensar solamente en los exégetas de la Biblia. Cada vez que te enfrentas a un documento en el que lo que cuentas es con la traducción, cambiando completamente de mundo. En el caso del mundo precolombino guatemalteco existe el Popol Vuh, que El libro de la comunidad. Eso es, que es supuestamente el relato contado a un sacerdote católico por parte de las autoridades indígenas de Chichicastenango en el siglo XVIII de algo que se había contado en el siglo XVI, que se hacía referencia a los tiempos anteriores. Pues bueno, es ese tipo de construcciones complejas que el riesgo está cuando eres capaz de enfrentarte al otro o incluso matar a alguien por un texto que tiene esa complejidad en la traducción. Bueno, eso es lo que en nuestro tiempo se conoce como el teléfono estropeado, ¿no? Uh-huh. Que van pasando y de cada nueva versión va modificándose un poquito. Bueno, volviendo sobre el tema este de Belén, aparecen unos tipos con otro nombre francamente gracioso. Este me gusta mucho, los gasánidas. Estos aparecen ya en tiempos de Justiniano, es decir, en plena época bizantina. ¿Quiénes eran los gasánidas estos? El nombre es maravilloso, eso sí, ¿eh? Pues bueno, en este siglo VI, Justiniano tiene un problema contra otro grupo de seguidores de la ley de Moisés, que no son los judíos, sino los samaritanos. Hay una serie de revueltas a lo largo de todo el siglo VI. En una de ellas es cuando se destruye la Basílica de Constantino, que Justiniano tiene que rehacer. Y entonces Justiniano se apoya sobre uno de los dos reinos cristianos que había en el norte de la península arábiga, que en este caso son los gasánidas, y entonces estos llegan como mercenarios apoyando a Justiniano contra esta revuelta de los samaritanos. Entonces los gasánidas quizás se instalaron en las tierras de Belén, y hoy los palestinos cristianos que hay en Belén en muchos casos se declaran herederos directos de los gasánidas. Entonces, bueno, ¿cómo casar que soy cristiano pero al mismo tiempo soy arabo-parlante? Pues hago referencia a estos grupos, a estos pocos cientos de soldados que Justiniano se trajo en el siglo VI. Soy gasánida y asunto resuelto, ya está. Y con eso entiende la gente por qué puedo ser cristiano y al mismo tiempo hablar árabe. Bueno, los gasánidas la verdad es que estuvieron poco tiempo, porque a partir de ahí empiezan a desfilar invasores unos tras otros. Llegaron los persas también, que por fin consiguen romper el limes del este y asaltar, ya en tiempos del Imperio Bizantino, y asaltar lo que posteriormente sería Tierra Santa, la provincia de Palestina. Sí, además es muy curioso porque está el famoso mito de que los persas, cuando toman Belén, no destruyen la basílica porque entre los mosaicos se encuentran las imágenes de los Reyes Magos que según ellos iban con trajes propios de los zoroástricos. Entonces dijeron, mira, son de los nuestros. Y esas las dejaron. Y por eso la basílica se salvó. Claro, para que veáis. Yo no voy a cargarme una basílica que la construyó uno de mis antepasados. Y ya luego, por último, ya en el siglo VII llegan los árabes, que además llegaron pronto, año 637, es decir, poquito después de la Égira, y estos tampoco acaban con la basílica, la mantienen. Bueno, llegan los árabes musulmanes porque los árabes cristianos, que son los gasánidas, ya habían llegado un poquito antes. Entonces, claro, lo mantienen porque recordemos que en el mundo islámico el Antiguo Testamento de los judíos forma el corazón del Corán, y Jesús en el Corán es un personaje importante. Entonces, claro, una basílica dedicada al nacimiento del patriarca más importante, del profeta más importante del Islam antes de Mahoma, había que respetarlo. Claro, esto les permite a los cristianos prosperar a placer, sin demasiados problemas allí. Bueno, lo que les va a permitir, y aquí hay que entender a qué cristianos estamos refiriendo, es un término genérico con todos los matices que podríamos darle, que es el de melquitas, que son los cristianos que, no viviendo ya dentro del Imperio Bizantino, aún siguen, de alguna manera, las consignas del patriarca de Constantinopla. Entonces, a estos melquitas se les va a respetar durante esta etapa de dominio de los árabes musulmanes. Hay un problema en tiempos del famoso califa loco, al-Hakim, en 1009, ellos sí que van a ser perseguidos, pero el resto del tiempo vivieron bastante bien. Entonces, durante 400 años hay una buena entente entre estos árabes musulmanes que han llegado a Belén y estos cristianos de origen variopinto que estaban en Belén. Y entonces, en el último año del siglo XI, en el año del Anno Domini de 1099, aparecen unos bárbaros llegados de Poniente, llegados desde Europa, los cruzados, nuestros antepasados en buena medida, que al llegar allí no terminan de entender muy bien de qué va la cosa. Claro, todos esos equilibrios tan refinados que hay entre religiones y pueblos.
Eso es, porque en principio ellos llegan al lugar donde los malvados musulmanes están machacando a los cristianos, hay que salvarles, pero cuando llegan allí descubren que hay un montón de cristianos, pero no son cristianos que se parecen a los suyos, o sea, no son los cristianos como los monjes que ellos podían ver en el mundo de la Europa occidental, la Iglesia latina. Entonces, surge un problema, y es que en muchos casos van a pasar a cuchillo por igual a musulmanes que a cristianos, porque cualquiera que no se parezca a lo que según ellos tiene que ser un buen cristiano no termina de encajarles. Bueno, eso es una simplificación que se mantuvo hasta el siglo XX. Bueno, es por parte de los occidentales. Sí, la simplificación que, por ejemplo, encontramos en el mandato británico, después de la Primera Guerra Mundial, en los famosos 4 cuartos de la ciudad vieja de Jerusalén, ¿no? Aquí están los cristianos, aquí los armenios, aquí los judíos, aquí los musulmanes. Pues hasta que los británicos hicieron este tipo de chorradas, la convivencia en la ciudad vieja era muchísimo más compleja que esa simplificación que ellos establecieron. Bueno, de hecho los cruzados cuando llegan, claro, tienen mitificado Belén. Y hacen que los reyes de Jerusalén, los reyes cristianos, los reyes cruzados de Jerusalén, se coronen en Belén. Sí, hombre, como símbolo es muy potente, porque estoy haciendo que mi rey sea coronado en el lugar donde nació el cristianismo. Entonces, en torno a la basílica, crean una especie de muralla que todavía es relativamente visible, sobre todo los muros del convento armenio. Y esto lo que va a hacer es que van a incluir dentro de ese espacio pues muchas de aquellas antiguas aljibes y grutas de los pastores que todavía no habían sido sacralizadas. Y hay un espacio muy interesante que yo creo que podemos ver la imagen. Es una sala dentro del convento armenio que ya hemos citado aquí cuando hicimos aquella contrahistoria sobre el gótico, donde por primera vez encontramos a arquitectos de la Europa occidental resolviendo todo el espacio con arcos y bóvedas ojivales, porque están imitando lo que ellos están viendo en este mundo oriental. O sea, recordemos que el arco ojival, que es esta cosa que en el imaginario pensamos que es tan cristiano, en su origen es islámico. Esto lo comentamos aquí en una contrahistoria que hicimos hace ya tiempo, que hablábamos de del gótico, sobre cómo había evolucionado ese arte, había nacido, etcétera. Y una de las cosas que nos comentó Garín es que venía del arte, bueno, de Oriente Medio, del arte musulmán. Bien, los cruzados, estos reyes de Jerusalén, tienen una vida corta. A finales del siglo XII son expulsados de allí, de Jerusalén, por Saladino. Hubo cruzados todavía, unos cuantos años más, pero no en Jerusalén ni en Belén. Pero eso tampoco acaba con el cristianismo en Belén. En realidad lo que consiguieron fue recuperar en gran medida el viejo equilibrio entre, por un lado, los melquitas, es decir, aquellos cristianos que siguen obedeciendo al patriarca de Constantinopla, por otro lado, las diferentes iglesias orientales, entre las cuales la más destacada es la armenia, pero no es la única, y una vez retirados los cruzados, tras haber sido expulsados por Saladino, se incorporan un nuevo protagonista del mundo latino, de la iglesia latina, que son los franciscanos. Al parecer, el propio Francisco de Asís pudo visitar Belén hacia 1219-1220, bien, pero que se van a convertir en un elemento clave en la historia de los cristianos en Belén. Bueno, Francisco de Asís visitó Tierra Santa en torno al año 1220, más o menos en el siglo XIII, y poco después vuelve a Italia, y una de las cosas que hace es que crea el primer Belén, el primer nacimiento, que primero se extiende por Italia y luego llega a España, que hoy es, digamos, su patria, porque es donde más belenes y nacimientos se encuentran. Aquí vino en tiempos de Carlos III, siglos después. Es decir, que lo que vio San Francisco de Asís le inspiró para reproducirlo una vez había vuelto a Europa occidental. Pues fíjate que creo que anteayer me estaba leyendo un artículo en el que explicaban que lo que podemos darle como creación de Francisco de Asís es el Belén viviente. El hecho de hacer una representación viva del Belén, porque al parecer sí que ya existían pequeñas maquetitas en la zona de Nápoles, precisamente, por eso los Belén napolitanos con el tiempo se vuelven tan famosos. Pero en cualquier caso, haya o no haya ese antecedente napolitano, el impulso que le da Francisco de Asís a la historia del Belén es clave para que hoy, cuando decoramos nuestras casas en Navidad, pongamos belenes. Pero el tiempo sigue corriendo y tras ellos llegan los mamelucos. Como vemos, aquello ha sido un desfile de pueblos, desde aquellos amorreos de los que comentábamos antes con ese nombre tan estupendo. Llegan los mamelucos, pero estamos ya en el siglo XIV, XV, y luego en el siglo XVI aparecen los otomanos en escena, entran en escena. Y estos ya se quedan y se inaugura un periodo de bastante estabilidad, por lo menos política y por lo tanto religiosa, que fue la del Imperio Otomano en esas tierras. Mira, en el caso de los mamelucos es una civilización, una cultura islámica poco estudiada, poco conocida, a pesar del peso fundamental que tuvieron. Cuando hoy visitamos, por ejemplo, la ciudad vieja de Jerusalén, casi todos los grandes edificios, residencias, palacios que vamos a encontrar históricos, que uno trata de evocar a los tiempos más remotos, qué sé yo, a los cruzados, a Herodes, a Salomón, suelen ser mamelucos.
Pero sin duda el periodo de los otomanos es el más interesante. Como tú dices, sí crea una cierta estabilidad a la región desde que llegan en 1512 hasta que van a ser expulsados en la Primera Guerra Mundial en 1917. Entonces, durante esos 400 años, la vida en Tierra Santa y en Belén en particular es relativamente equilibrada. Tendremos ocasión de ver los enfrentamientos que hay. Sobre todo por una singularidad, y es que pensemos que hasta ahora hemos visto que hay una comunidad cristiana importante en Belén, que son los melquitas, que de alguna forma siguen al patriarca de Constantinopla, que está bajo la protección del emperador bizantino. Pero una vez que los otomanos han acabado con el emperador bizantino y ya no hay un emperador bizantino que proteja al patriarca y por tanto a los cristianos de Belén, podía ser un riesgo para ellos, pero el sultán turco decidió que él se iba a convertir en el protector de todos sus súbditos, daba igual si eran judíos, musulmanes, cristianos o lo que fueran. Bueno, y es cuando aparecen y empiezan a tomar mucha importancia los armenios, que eran también súbditos del sultán en otra parte del imperio. Eso es, aunque los armenios sabemos que se han movido en el mundo cristiano desde el siglo IV, cuando realmente adquieren importancia en los santos lugares, y por eso hoy tenemos una iglesia armenia importante en Jerusalén, y por eso los que controlan la basílica son ortodoxos griegos, católicos y armenios, están vinculados a este mundo otomano. Bueno, pues vamos a ir terminando ya porque nos hemos comido el programa entero. Llegamos además al Belén contemporáneo, que es lo que Alberto Garín define como la guerra por Belén o las guerras por Belén, que arranca en estos conflictos entre las diferentes iglesias cristianas y que después ya a partir del siglo XIX se agrava cuando las potencias europeas tratan de apoderarse de los distintos territorios del Imperio Otomano. Tratan y además terminan consiguiéndolo después de la Primera Guerra Mundial. Y esto es el origen, el germen del conflicto entre Palestina e Israel, que está presente todavía en nuestros días. Pero esto ya lo veremos en la próxima Contrahistoria, que dedicaremos a Belén, la segunda parte de la historia de Belén. Espero que esta os haya gustado. Realmente es una historia francamente curiosa y que cada vez que miréis el Belén en vuestra casa, cuando en Navidades, pues veáis la cantidad de historia que hay detrás de ese lugar y de esa propia representación. Bueno, Alberto, pues muchas gracias por estar aquí. Vuelves la semana que viene para continuar con esto. Eso es, la semana que viene invitamos a nuestros contraescuchas a que nos puedan seguir en estas guerras por Belén. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, nos despedimos hasta la próxima semana.